analizar las palabras que escuchamos de Dios. Voy a recordar brevemente las palabras que hemos escuchado ayer de nuestra hermana Teresa. Fueron unas palabras de llamada quizás de observación, de tal manera que nosotros, como creyentes, como Cristo Jesús, pues pudiéramos despertar de algo que quizás ha entrado en una comodidad en nuestra vida cristiana. O sea, nos sentimos tan cómodos en nuestra vida cristiana con el mensaje que ha sido compartido, o quizás con la vida que llevamos, pero no salimos de aquel baúl de conocimientos. Entonces, necesitamos ya desprendernos del conocimiento y llevar el conocimiento a la práctica, ¿no? Eso es tan importante. Y quizás eso es lo que nosotros deberíamos estar pensando, porque ser cristiano, ser hijo de Dios, es identificarse con la palabra que uno conoce y ponerla por obra. De nada aprovecha el conocimiento si no es ejercitado. Entonces esto es muy importante, ejercitar, poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, nosotros vamos a leer brevemente un pasaje bíblico, no está allí, pero bueno, la referencia está allí. Voy a darle lectura. Si no ha traído su Biblia, escuchen. Bien, dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por las ganancias que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que pervirtieron su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni picardías o turbanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Bien, esta es la palabra que nosotros tenemos para el día de hoy. Tenemos el tema en el siguiente: conservando la vida creyente. Antes éramos muertos espiritualmente, y Jesucristo o Dios nos selló con su espíritu, y ahora tenemos vida. Por lo tanto, es muy importante conservar esta vida que hay en nosotros. Para poder entrar en este tema es necesario identificar y recordar qué es el pecado. Una vez más, el pecado es estar lejos o separado de la voluntad y el propósito de Dios. El pecado es conociendo yo
que mi maestro sabe, por lo que mi maestro me ha ordenado y no lo hago es pecado, ¿no? Y todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios también es pecado. Por lo cual el hombre, según las Escrituras, el hombre que no ha conocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, está viviendo bajo una condenación. Bueno, ahora dice Efesios capítulo 4, verso 30. Ese es el versículo para el día de hoy. Vamos a meditar en esto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Vamos a ver este tema. Dice, es un mandato, y ese mandato es para la iglesia de Dios, y nos está diciendo para la iglesia de Dios que no contristéis al Espíritu de Dios, no contristéis. Nosotros vamos a ver ese punto, cuando el Espíritu de Dios es contristado por nosotros, o el Espíritu Santo que vive en nosotros es contristado por nosotros. Eso vamos a ver. Y quizás no vamos a ver qué hacer para que el Espíritu no sea contristado. Eso no vamos a tocar. Vamos a tocar cómo el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón puede ser contristado por nosotros. Ese es el tema. Ahora, en este texto nos revela la conexión que hay entre el Espíritu Santo y el creyente. Hay una estrecha relación entre los convertidos, entre los hijos de Dios con el Espíritu Santo. Eso necesitamos recordar. Hay una estrecha relación. Ahora, Él, es decir, el Espíritu Santo, habitando en nuestro corazón, Él tiene un interés amable, afectivo en nosotros, por lo que es contristado cuando hay inmundicia y pecado en nuestro corazón. Ahora, quizás este texto bíblico no vamos a tratar de entenderlo literalmente, diciendo de que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios va a ser contristado por una tristeza semejante a una tristeza humana, sino más bien vamos a entender de que esa seguridad que Él nos da a nuestro corazón, nosotros no la debemos desperdiciar. Por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y tiene un interés, un celo por nosotros para conducirnos en el temor de Dios, entonces necesitamos obedecer lo que dice Él a nuestras vidas. Entonces, por medio de su palabra. Ahora, Él tiene un interés tan afectivo y tan amable por nosotros y en nosotros, como aquel padre que tiene un interés amoroso por un hijo rebelde. Y esto es maravilloso. ¿Ya? El Espíritu Santo, habitando en el corazón del creyente, lo anhela celosamente. Ahora, este espíritu tierno, este espíritu amable y amoroso, se ha responsabilizado de revivir nuestra condición de muerte espiritual en el pecado, y ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, y esa vida se ha implantado en nosotros. Por lo tanto, ese espíritu de poder que vive en nosotros es nuestro consolador, nuestro recordador, el que nos enseña, el que nos corrige, es quien Jesús envió para que nos condujera, nos guiara y sea nuestro maestro por siempre. Y este espíritu que vive en nosotros puede ser contristado por nosotros. Nosotros podemos contristar a este espíritu. No estoy promoviendo que vamos a contristarlo, sino más bien nosotros somos muchas veces los causantes para que este espíritu sea contristado por nosotros mismos. Este espíritu que da vida a nuestra alma, este espíritu que da luz a nuestro entendimiento, este espíritu que da confianza a nuestros corazones, pueden ser despreciados por nosotros mismos. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo el espíritu que mora en mí puede ser contristado por mí mismo? Ahora, el pecado en cualquier parte que sea, debe ser desagradable para un espíritu santo. Es muy importante. Ahora, mucho más desagradable es el pecado cuando es observado en los hijos de Dios. Esto, si el Espíritu Santo observa que en nosotros hay malicia y hay pecado, entonces esto será una
aflicción, una situación aflictiva, en gran sumo para Él. Y sobre todo si en el corazón de los creyentes está anidando el pecado. Ahora, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Nos ayuda en nuestras debilidades, pero se contrista por nuestros pecados. Porque Él sabe que si hay pecado en nuestra vida, si hay malicia en nuestra vida, Él sabe de que a pesar de que nos está mencionando que estamos fallando delante de Dios, muchas veces nosotros somos tercos y no le queremos obedecer. Y seguimos en la situación muchas veces, y el Espíritu Santo que habita en nosotros sabe hacia dónde nos va a arrastrar ese mal que está atesorándose en nuestro corazón y hacia dónde nos va a arrastrar y deslizar. Y es por eso que se contrista, porque nos anhela celosamente. Él solamente nos quiere para Él. Y es muy importante esto. Entonces, Él se contrista por nosotros, porque Él observa que necesitamos tanta disciplina, todos nosotros necesitamos tanta disciplina y tenemos poca comunión con Él. Teniendo la oportunidad de estar en la cima de la comunión con Él, estamos suspirando en el sótano del desánimo. Es una preocupación, porque Él conoce, Él sabe, pues Él mora en nuestro corazón. Entonces, necesitamos recordar esto. Ahora, también necesitamos recordar que nosotros, como hijos de Dios, somos la compra hecha por la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora, esta compra ha sido un precio grande. Ahora, el Señor Jesucristo, o Dios, o el Espíritu Santo, nos anhela ahora celosamente y solamente quiere tenernos para sí. Pero ¿qué pasa? Él quiere tenernos completos, enteros, con toda nuestra vida rendida delante de los pies del Señor Jesucristo, haciendo y escuchando, haciendo la voluntad de Él. Pero muchas veces por nuestra terquedad y porque nuestro corazón vive deslizándose en momentos, en los deseos engañosos de esas tinieblas, entonces no puede completarnos en totalidad para Él. Por lo tanto, por esta necesidad del corazón, podemos concebir de que el Espíritu Santo es contristado por nuestra propia causa, muchas veces. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se merece lo mejor de nosotros. Si lo coronaron con una corona de espinas, necesitamos coronarlo con una joya de coronas. Una joya de coronas. Nuestro Señor Jesucristo necesita de nosotros, que nosotros le demos lo mejor en son de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Las Escrituras dicen que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, delante del Señor, que es nuestro culto racional. Eso significa que mi cuerpo, todos los días de mi vida, están dando luz que usted y yo somos hijos de Dios, en el lugar donde usted se encuentra. Ese es el anhelo del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Así nos quiere ver. Pero ¿qué pasa con nuestra vida si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos? ¿Así está marchando nuestra vida? La pregunta es esa. Ahora, el Señor Jesucristo ha entregado todo. El Espíritu Santo habita en nosotros, conduciéndonos a mirar con claridad la luz y el testimonio de Dios para nosotros. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que el Espíritu Santo observa en nosotros que nosotros somos ingratos al amor de Dios, porque muchas veces le deshonramos a Dios, y demasiadas veces. El Espíritu Santo es conquistado, y quizás para entender cómo es eso, tenemos que mencionar algunos detalles. Por ejemplo, Dios nos ha puesto como ministros, Dios nos ha puesto como embajadores, ¿actuamos como tal? Dios nos ha puesto como atalayas, ¿estamos vigilando? Están ingresando a las iglesias y están acabando todo. Dios nos ha encomendado y nos ha asignado sembrar la buena semilla. Y hay pocas manos
vacías. ¿Cómo no ha de ser contristado cuando se siembra la mala hierba y se siembra la cizaña en vez de trigo? ¿Cómo no ser contristado el Espíritu de Dios si en nosotros no hay un derretimiento de amor por Él, si no hay ternura en el corazón, o si no hay un corazón que se exhibe y dice, soy convertido y Dios me ha convertido? Si no hay eso en nuestras vidas, ¿cómo no ha de ser contristado el Espíritu de Dios que nos anhela celosamente para Él, para que nuestras vidas marchen en santidad delante de Él? ¿Cómo no ser contristado el Espíritu de Dios si por nuestra causa la iglesia sufre? Cuando no se atiende al que ha caído, cuando no se está detrás de aquellos que se han convertido. Somos indiferentes muchas veces en nuestro trabajo, indiferentes y descuidados en la labor de la iglesia. Falta oración, falta amor, falta generosidad. ¿Cómo no ha de ser contristado el Espíritu de Dios? Ahora, el Espíritu Santo hace una obra muy interesante aquí en esta tierra. Convence de justicia, de juicio y de pecado. ¿Y cuántos damos testimonio de que efectivamente esa obra ha sido en nuestras vidas, que nos ha convencido de pecado? Y otras personas libremente dicen, miren, así son los cristianos. Bien, así andan, así hacen y así hacen. Libremente lo dicen. ¿Cómo no ser contristado el Espíritu que mora en nosotros si nos anhela celosamente para Él? Solamente para que nuestros cuerpos, miembros del cuerpo de Cristo, glorifiquen a Él. ¿Cómo no ha de estar contristado el Espíritu Santo que mora en nosotros? Si el Espíritu Santo se encarga de convencer al mundo de un juicio venidero, y pocos son los que proclaman y dan testimonio de ello. Y muchos hablamos, vivimos y actuamos como si este juicio no hubiera. Muchos nos esforzamos en nuestros trabajos y dedicamos mucho de nuestra parte por obtener riqueza, como si el infierno fuese un sueño. Muchos de nosotros vivimos una vida ajena a los problemas que pasan las demás personas, indiferentes en cuanto al Evangelio de Dios y a poder sembrar en otros lo que el Espíritu Santo sembró en nuestras vidas, y hoy podemos decir tengo vida. Muchas veces los cristianos no viven como cristianos. ¿Cómo no ha de el Espíritu Santo contristarse por la vida de esa persona? Entonces, estas cosas contristan al Espíritu de Dios. Estos hechos que acabo de mencionar suceden y es algo indiscutible. Lo único que puede hacer uno es rendirse delante del Señor y decir, Señor, esto sí está pasando en mi vida. Perdóname, y empiezo a hacer esa marcha como una iglesia. La canción era, ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia que demuestra el amor vivo de Dios dentro de su vida, dentro de su corazón, dentro del testimonio, dentro y fuera de la iglesia? Pienso en este pasaje bíblico y no debería estar aquí hablando. Y esto es por la gracia de Dios. Porque también esto es para mí. Y te examinas si no hay nada, te quedas vacío. Entonces, deberíamos rendirnos delante del Señor si nuestra vida está marchando en ese sentido. Hay un espíritu que ha sido sellado, que hemos sido sellados, que es la garantía de nuestra salvación. Ese es el Espíritu de Dios, Dios morando en nuestras vidas. ¿Cómo ha de nuestros cuerpos vivir o tener ese tipo de condición? Nosotros aquí tenemos suficiente riqueza, nosotros aquí tenemos suficientes personas. Si nos consagráramos todos para vivir una vida al servicio de la voluntad del Señor, tendríamos grandes evangelistas, grandes maestros, grandes predicadores, grandes personas y mujeres y jóvenes en oración. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que somos débiles. Tenemos una debilidad espiritual. Tenemos una tibieza en los celos, celo de hacer las cosas correctas. Estamos tambaleando en la fe.
Estamos desequilibrados en la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que esto pueda marchar conforme el Señor nos está instruyendo en la palabra del Señor? Es muy importante examinar, porque eso es lo que hemos podido recordar desde el ayuno que hemos tenido. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, hemos dicho: Señor, perdóname, úsame, Señor. He estado descuidando esta relación tan íntima contigo. Pasan los días y ojalá que no se vaya desvaneciendo en nuestra vida, sino más bien la palabra de Dios nos siga dando allí, porque a veces lo necesitamos. Parece ser un jalón de orejas así: despierta, despierta. Porque a veces nosotros llegamos al punto de poder quedarnos satisfechos con lo que simplemente escuchamos y nunca obramos. Ahora, nosotros, a través de esta ilustración, hemos podido aprender que los pecados de la carne, la inmundicia y la maledicencia de cualquier tipo constrita al Espíritu de Dios. En el versículo anterior a este, no está aquí, pero dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sabe qué? Cuando el cristiano cae en el hábito de hablar lisonjas, cosas inmorales, se deleita y se divierte en estas cosas que son de perversidades, ¿cómo no se va a desagradar el Espíritu de Dios si esto existe en tal? ¿Cómo? En el versículo 31, más adelante, pero tampoco está allí, solamente este es el versículo central, nos está diciendo de que el Espíritu Santo de Dios es contristado por nosotros mismos cuando en nosotros mismos albergamos algún tipo de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia y toda malicia. Así que si en estos momentos hay un sentimiento maligno, secreto en el corazón, debe ser sacado y destruido inmediatamente. Si hoy se está examinando su corazón y su corazón le demuestra, la conciencia del Espíritu Santo lo constriñe de que hay una cierta medida de amargura, deshágase de ello. El Espíritu Santo es contristado. Más adelante vamos a ver cuáles son el resultado de que esto sea así. Ahora, ¿por qué más el Espíritu de Dios es contristado por nosotros y por nuestra propia causa cuando observa que el creyente ama las cosas mundanas, las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida? Cuando el creyente confiesa y profesa y admite, dice: yo en Cristo Jesús estoy sentado en los lugares celestiales, y se está revolcando en el polvo de lo que hacen los demás, ¿cómo no ha de contristarse el Espíritu que habita dentro de sí? Si una madre observa que su hijo está muy feliz y lo pasa muy bien, divertido en compañía de un extraño, y más que estando con ella, esto sería un tremendo peso que tendría que sobrellevar. Y bien, el Espíritu Santo de Dios nos da gozos indecibles, nos hace vivir en paz y en tranquilidad. Y cuando nos desviamos y tomamos otro camino, fuera de domingo, otro día, estamos deslizándonos por allá. Es como decirle: no te quiero, Dios. Es un desprecio a Dios. Si nosotros recordamos la historia que sucedía en el tiempo cuando Samuel el profeta estaba ya anciano, tenía los ojos ya casi oscurecidos. ¿Qué pasó? Con el pueblo decía: queremos rey. ¿Y dónde estaba ese rey que peleaba y salía a las batallas? Y él peleaba por ellos. ¿Y dónde estaba ese rey que él les daba la victoria sin necesidad muchas veces que ellos salieran? Simplemente Dios dijo lo siguiente: el pueblo quiere rey, y con pedir rey me han despreciado a mí, porque yo he sido su rey, yo he peleado sus batallas, yo he salido en victoria, yo les he sacado a una tierra donde que pasan bien.
¿cuál es rey? A mí me han despreciado. Y sucede eso cuando nosotros tenemos una vida que depende de nuestro Dios y dejamos a nuestro Dios para hacer las cosas que los demás hacen. Estamos diciéndole al Señor en otras palabras: ¿sabes qué? No te necesito. En mi vida no tienes parte, porque no sé ni te comprendo y estoy viviendo mi vida como me da la gana. ¿Cómo no ha de contristarse si esa es mi situación y mi condición de vida? Entonces, evitemos de contristar al Espíritu que mora en nosotros con una razón, una justificación de mundanalidad. El Espíritu es contristado por nuestra incredulidad. Un padre que puede decir, puede llegar a esta condición y puede decir: mi hijo no me cree. Y un Dios que es soberano de todo mira a un hijo, le da promesas, le da palabra, le es fiel, y el hijo lo desprecia todo esto. Creo que es el pecado más provocativo que puede existir, de decir Señor, o simplemente aceptar las otras cosas que provienen del mundo, ignorar las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, que Él está contigo, que Él te va a dar la salida, que Él conduce tu vida. Y a veces nosotros, muchas veces, no aceptamos aquellas promesas de Dios. Somos incrédulos. Como decía ayer la hermana Teresa, esta palabra me confrontaba mucho. Es así, el Señor nos da una palabra justamente para poder recapacitar, reanimarnos de la situación y la condición donde nos encontramos. Y decía que desafías que el poder de Dios va a hacer, porque simplemente tú preséntate al Señor como instrumento y Él va a poner una palabra en tu corazón, en tu boca, para que puedas compartir también el Evangelio. Hablaba sobre la importancia de que nosotros estemos dedicados en compartir las buenas noticias que nos han sido encomendadas de manera general. Y cuando nos hablan de compartir las buenas nuevas, muchas veces nosotros decimos: ¿pero qué voy a compartir? Pero nadie conoce mi condición, mi situación, y hay muchas excusas y excusas y excusas, y así somos. Pero si fuéramos sinceros, y si hay estas cosas posibles, entonces el Señor conoce nuestro corazón. No hay de qué preocuparse. Estamos en el lugar del trabajo, están sus vidas dependiendo del Señor y están haciendo la obra del Señor en ese lugar. Ojalá que fuese así también en nuestras vidas. El Espíritu Santo es contristado por nuestra ingratitud. Tan pronto nos vislumbran el amor de Dios y nos dice que el amor de Dios es grande, que el amor de Dios es inmenso, que nosotros no lo merecemos, esa gracia, esa misericordia. Ese día nuestros corazones están tan inflados hacia adentro. Y como tan prontamente nos deslizamos y negamos el amor de Dios. ¿Cómo es posible de que nos saque del hecho de alguna enfermedad, y si nosotros no somos más consagrados que antes? Si tenemos el pan de cada día, si tenemos el agua con toda seguridad y no le damos las gracias a Dios. ¿Puede ser posible esto en nuestras vidas? ¿Cómo es posible de que quizá el Señor esté guardándole de la tentación y no haya gratitud en nuestro corazón de decirle al Señor: gracias por librarme de la tentación? A veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Con el fin de que simplemente: sí, no he fallado, no he pecado, no he mirado, no he hecho estas cosas, sí, estoy bien. Pero ¿saben por qué estamos bien? Porque alguien está guardando nuestro corazón. ¿Qué podríamos decir nosotros? Gracias, Señor. Y a veces esto no es posible en nuestras vidas, porque a veces descuidamos una relación tan grande con el Señor. Si el Señor Jesús a esta ingratitud añadiéramos altivez de corazón, y Dios nos diera un pedazo de oro y lo pusiera en nuestros bolsillos, seguro que estaríamos tan interesados en trabajar ese dinero, en obtener riquezas, y dejaríamos de depender de Dios muchas veces. Entonces, ¿cómo no ha de contristarse el Espíritu que mora en mí si todas estas cosas están arrasando, ocupando espacio en nuestras vidas? Nuestra comunión con el Señor. A veces el Espíritu Santo es contristado en nosotros por
falta de oración. Y esto quizás es aplicable para algunos de nosotros. ¿Cuán poco oramos por nosotros mismos? ¿Cómo están las peticiones y el clamor por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, por el pastor, por la comunidad, como decía el día de ayer, por la ciudad de Hilo, por aquellos jóvenes que están envueltos y arrastrados en la drogadicción, en tantos males, en tantos vicios? ¿Cuánto está tu corazón pegado allí en la oración? Señor, usa mi vida. Señor, sácanos. Señor, usa a mis hermanos que están yendo para allá. Señor, levántame. Señor, ¿cuánto está la oración? Creo que la oración, muchos, como venimos, muchos. Y la palabra de Dios es así, a todos nos dice por igual. No es que aquí nadie dice, ya yo. Ojalá fuese posible que entre todos nosotros haya muchos que están dedicando un tiempo de oración en sus vidas. Entonces, por estas cosas, el Espíritu de Dios es contristado. ¿Por qué más el Espíritu de Dios es contristado por nosotros mismos? Porque cuando sabemos la palabra de Dios y no la hacemos. Cuando el creyente y la iglesia de Dios saben cuál es la voluntad del Maestro y no la hace. El Espíritu de Dios está observando estas cosas y cómo ha de contristarse. Entonces, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es contristado por cualquier tipo de pecado que nosotros abracemos, sea cual sea. Es importante también recordar de que esto conlleva a un lamentable resultado. Son tristes los resultados, porque hemos hablado ahora por qué razones, por qué situaciones, cómo es contristado el Espíritu Santo que habita en nosotros por nuestra propia causa. Hemos visto esto y ahora veremos cuáles son esos tristes y lamentables resultados cuando esto sucede en nuestras vidas. Necesitamos entender una cosa importante, de que el Hijo de Dios no perecerá jamás. El Espíritu de Dios nos ha sido a nosotros dada y nos ha sido dada para siempre. Eso necesitamos recordar todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos del Señor eternamente y para siempre. Pero el hecho de contristar al Espíritu Santo tiene efectos muy terribles para nosotros. Muy terribles, digo, porque es una llamada de atención, quizás para todos nosotros, incluido yo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios es contristado, entonces el gozo del cristiano se acabó. La luz es quitada, es separada, y entonces él empieza a tropezar en la oscuridad. El alma que estaba regada como un huerto, está como un desierto que grita. Si el Espíritu de Dios es conquistado, entonces ya no hay poder. Si hay una oración, entonces la oración es débil y no prevalece con Dios. Si empiezas a leer las Escrituras, no podrás introducirte en las profundidades de estos misterios de la verdad. Si el Espíritu de Dios es contristado, entonces aparecen las conjeturas, las oposiciones, todos estos tipos de males. Si el Espíritu de Dios es contristado, entonces el ministerio no da frutos, la escuela dominical es infierno. Y si nosotros evangelizamos, entonces ¿cómo sembrar en el viento? Si estamos contristando al Espíritu Santo de Dios, entonces estamos así de vacíos, descuidados. Si nosotros contristamos al Espíritu de Dios, o si la iglesia en su conjunto contrista al Espíritu de Dios, entonces vendrá el mal y congelará a todos. Ojalá que no sean todos. Y ojalá que estas cosas no se den, porque el enemigo está al acecho. Entonces, todas estas cosas vienen cuando el Espíritu de Dios es contristado. Cuando la iglesia contrista al Espíritu de Dios, entonces la iglesia no es de una bendición para el lugar donde se encuentra, porque no da una luz en medio de la oscuridad. Ningún hombre o mujer o joven que vive en el pecado podrá venir a
ser convertido a los pies de Cristo si la iglesia vive contristando al Espíritu de Dios? Y hemos visto cómo es que uno contrista al Espíritu de Dios. Entonces, esto y mucho más. Si estas cosas anteriormente dichas están cohabitando o viviendo en nuestros corazones, están depositándose entre lo más profundo de nuestro ser, están alimentándose, están desarrollándose ahí, y nosotros descuidadamente vivimos, andamos como aquel que anda ciego por un camino y tropieza y tropieza. No es testimonio para ninguno de los demás, porque su corazón anda amargado, todo le parece mal. Dicen una cosa, se enoja, dice otra cosa, critica, dice una prédica, observa, hace sus cuestiones, porque no hay nada que pueda tener amor al prójimo, anda vacío igual. Cuando estas cosas suceden así. Ahora, la evidencia que tú eres un hijo de Dios es que tienes el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo, esa es la evidencia. Ahora, esta testificación no solamente es para ti, no solamente es para nosotros, esa testificación es para los demás. Teniendo el Espíritu Santo, nosotros decimos: yo soy hijo de Dios. No hay necesidad que las demás personas tengan una serie de indicaciones para deducir y detectar quién es hijo de Dios, sino que el hijo de Dios ya tiene un sello que es identificado donde sea que vaya. Y cuando no es identificado, siempre es una falsificación porque no tiene un sello allí. El Espíritu Santo para nosotros es nuestra garantía de nuestra salvación. Y nos dice allá de que nosotros es para nosotros el sello para el día de la redención. Con el Espíritu Santo nosotros somos, es como decir, somos sellados al final de nuestras vidas, somos hijos de Dios. Nuestra vida en Cristo Jesús la debemos disfrutar en este sentido, solamente dependiendo del Señor y diciéndole: Señor, aquí está mi vida, porque ya soy tu hijo, soy tuyo, y no vivir como hemos descrito anteriormente. La única manera en que el cristiano puede ser reconocido como cristiano, o la iglesia puede ser manifestada como iglesia de Dios, es cuando el Espíritu Santo mora en tal y puede glorificar a Dios. Y cuando estas cosas son posibles, la alabanza, la adoración, el poco tiempo que pueda compartir con sus hijos, con su familia, en la iglesia, con todo lo que pueda vivir, va a disfrutar, porque va a haber un gozo que va a ser torrente en nuestro corazón. Y vamos a glorificar a Dios y lo vamos a disfrutar. Les comparto esto. El día de ayer yo preguntaba dentro de mí, cuando estaba allí sentado, y decía: ahí están las alabanzas, sí, está bien, ahí está todo, ahí está la palabra, pero ¿por qué no yo puedo disfrutar de decir que soy cristiano y gozarme en todo lo que estoy viendo? ¿Por qué no puedo yo? Ahora, ¿por qué mi corazón yo no puedo disfrutar todas estas cosas? Nos preguntamos a veces eso. ¿Por qué no? Ser cristiano no es un papel por allí que nos sirve. Ser un cristiano es ser hijo de Dios, al ser alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Ser un cristiano es tener una morada en el cielo, no es de aquí. Ser un cristiano no es ir para condenaciones, para vida eterna. Ser cristiano es actuar con el poder de Dios. Ser cristiano es todo esto y mucho más. Entonces, a veces como no vivimos esto, ¿y saben por qué? Porque seguramente estamos contristando al Espíritu Santo en nuestra vida, nuestra relación con el Señor es a medias tintas, como dicen, ¿no? Entonces ahora hemos podido observar que esas palabras que estén en las dos últimas diapositivas puedan satisfacer nuestro corazón. Que nosotros nos entreguemos por completo a escuchar la voz que Él dicta a nuestro corazón. Son unas voces indecibles. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Si usted no lo cree, sí habla a nuestras vidas. Sí nos conduce, sí nos esclarece, sí nos alimenta, sí nos guía, sí nos conduce el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es verdad. Ahora, nosotros no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sabiendo de que hay alguien que nos va a enseñar. No confiemos tanto en nuestro propio razonamiento, allí buscando y esforzándonos. Si hay alguien que ya dijo el Señor, y Él os enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay
alguien que es nuestro maestro, hay un Dios que está mirándonos, que está buscando de que nuestras vidas marchen en el camino correcto y por la senda correcta. Entonces, ¿cómo no rendir nuestras vidas a Él y decirle, Señor, haz con mi vida, usa mi vida, Señor? Es hora de poder decir al Señor, si has fallado, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Porque hay entre nosotros, y quizás todos, incluido yo, que no contristan al Espíritu de Dios, pero sí lo apagan. Porque el Señor también hace ese mandato: no apaguéis el Espíritu de Dios. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros, y el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque escuchamos su palabra. ¿Por qué nuestros corazones son reprendidos? ¿Por qué nuestras vidas son llamadas a un despertar? Porque la misericordia de Dios está con nosotros y quiere que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Él dice: si has pecado, venid, yo te invito, y tus pecados van a ser limpiados, borrados, serán como la blanca nieve. Ahora podemos quizás tener este espacio para poderle decir al Señor: Señor, has hablado algo en mi corazón y me has hecho ver en dónde he caído. Y el Señor es aquel que saca del hoyo nuestras vidas y nos hace marchar por sendas de justicias, de delicados pastos, y nos hará descansar. Hermano, dedícate tiempo a tu oración, dedícate ese tiempo a comunión, dedícate al Señor diciéndole: Señor, haz en mi vida lo que tú necesitas hacer con ella. Usa mi vida, Señor. Señor, tengo vergüenza de ir a evangelizar. Señor, tengo estas cosas, no sé. Ayúdame, Señor. Y Él dijo: pídeme y yo te daré. ¿No? Vamos a orar al Señor allí en el lugar donde se encuentra. Bendito Dios, gracias te damos, porque tu palabra es tan importante para nuestras vidas, porque tu palabra nos abre nuestros ojos para que nuestros corazones no se acomoden a solamente el conocimiento, no se acomoden a ciertas formas y prácticas o costumbres, que no se acomoden simplemente a una silla, que no se acomoden a un tiempo por tu lectura, que no se acomoden a un tiempo solamente de oración pequeño, sino más bien que marchen, Señor, dependiendo de tu vida. Perdona, Señor, aquellas falencias en nuestra vida, sobre todo si nosotros por nuestras propias cuentas te negamos, te deshonramos, Señor, porque quizás en nuestras vidas no ves ese derramamiento de amor, esa ternura de amor, ese alma entregada y recibida delante del mundo como luz y sal de esta tierra. Perdónanos, Señor. Y Señor, somos tus hijos y tú nos amas, lo sabemos, Señor. Y gracias por tu palabra, porque qué mejor remedio para nuestras almas, qué mejor momento para poder reflexionar delante de tu presencia, teniendo un Dios como tú, que solamente tú das, alimentas, nutres, sacas, fortaleces, Señor. Haznos mirar a ti, Señor, en este caminar siempre, para que nuestra confianza plena a través de las promesas que tú tienes para con nosotros esté fijada, como viendo la gloria que viene más adelante, y nuestra esperanza allí puesta, no en las cosas de este mundo, Señor. Si hay en nuestros corazones este deseo por captar, por deleitarnos en ello, Señor, usa a cada uno de nuestros hermanos, usa la palabra, Señor, también para que cada vez nuestras vidas marchen en ese temor de ti, Señor, para que finalmente podamos decir: mi vida, Señor, es tuya, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y toda esa vivencia contigo, ese estilo de vida contigo pueda ser disfrutado por cada corazón de aquellos que te miran como Padre, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos, por rescatarnos del hoyo de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día alcanzaste con tu mensaje de salvación para nuestras vidas, y, Señor, nos redimiste, nos perdonaste, y ahora somos tus hijos. Si ahora nos has enseñado que quizás más de uno de tus hijos están descuidados o estamos descuidados, Señor, ayúdanos a salir adelante. Hoy pon en sus corazones, Señor, con ese poder que tú tienes, ese deseo
de inquietarse en sus vidas y rendirse delante de tu presencia en humildad, en obediencia, para que sus pecados también sean perdonados. Y como iglesia podamos ser una bendición entre nosotros mismos, entre cada uno de nosotros y en el lugar donde nos encontramos, porque para eso tú nos has puesto en este lugar. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. A precio de sangre, entre crudo dolor, hace tanto tiempo que mandé a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando una humilde entrega de un adorador. Él solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy intentando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contienda y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza a la alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Ahí quiero morar. ¿Dónde está esa iglesia que fue perdonada, que fue libertada del castigo atroz? Una iglesia que al ver que alguno caído le extienda su mano y perdone su error. ¿Dónde está esa iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar? Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Ahí quiero morar. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia que fue perdonada? ¿Dónde está esa iglesia que fue libertada? ¿Dónde está esa iglesia que sabe perdonar, que sabe soportar, que sabe amar? ¿Dónde está esa iglesia que sabe dar la mano al caído? ¿Dónde está esa iglesia que sea la imagen de Cristo mismo mostrando el amor? ¿Dónde está esa iglesia? Por esa iglesia viene el Señor. Y esa iglesia te dice, esa iglesia le dice al Señor, ven, ven Señor, ven Señor. Amén. Estamos gozosos, amamos tu
venir así.